En el básquet, el límite entre la gloria y la caída puede ser tan delgado como una línea de tiro libre. Un segundo de inspiración puede construir una carrera legendaria, pero un instante de error puede destruirlo todo. Promesas jóvenes con futuro de leyenda, destinadas a cambiar el juego y dejar su nombre grabado en las páginas doradas de la NBA. Pueden ver sus sueños derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. Cuando las luces de la fama son tan brillantes, el más pequeño de los errores se convierte en noticia. Lo que alguna vez fue talento puro y admiración se convierte en polémica, crítica despiadada y titulares llenos de escándalo. La misma cancha que un día los vio brillar y deslumbrar con su talento se transforma en un lugar de juicios silenciosos. Cada pase errado, cada palabra maldicha, cada decisión tomada fuera del parquet pueden significar el comienzo del final. Mientras algunos logran soportar la carga y resistir la presión, otros se pierden en la niebla de sus propios errores, viendo cómo su grandeza potencial se convierte en un eco distante. Esta es la historia de los tres Josh del básquet. Tres hombres destinados a brillar que cosecharon algo en común además de sus nombres. Terminaron atrapados en la oscuridad de unas carreras frustradas por el calor de la polémica noticiosa. Esta es la historia de los tres Josh y su viaje del estrellato al olvido. Te advertimos que estos van a ser minutos emotivos de drama, de tiros que entran por el aro y otros que hacen que nuestros protagonistas se alejen de las canchas. Ponte cómodo, que aquí comenzamos. Este vídeo relata un viaje marcado por decisiones cuestionables, errores que pesaron más que el talento y momentos críticos que cambiaron el rumbo de sus vidas para siempre. Prepárate para conocer los detalles de estas caídas, para sentir la presión que enfrentaron y las consecuencias que aún cargan. Te advertimos que estos van a ser minutos emotivos, de drama, de tiros que entran por el aro y otros que hacen que nuestros protagonistas se alejen de las canchas. Ponte cómodo porque aquí comenzamos. Josh Giddey creció en Melbourne, Australia, un lugar donde el baloncesto aún lucha por hacerse un espacio entre los deportes más tradicionales como el rugby y el cricket. Para muchos, el baloncesto era solo un juego, pero para Giddey, desde muy pequeño, era una forma de entender el mundo. Mientras otros niños simplemente miraban los partidos, él los estudiaba. Desmenuzaba cada jugada, memorizaba cada movimiento y analizaba cómo cada pase podía cambiar el curso de un partido. Era un obsesionado por la perfección del movimiento de la bola. A los 12 años, su familia empezó a notar algo especial. No era solo su altura que sobresalía en la cancha, era su capacidad de anticipar las jugadas, de ver el espacio vacío antes de que apareciera. Su padre, un exjugador profesional, fue su primer entrenador y el primero en decirle que podía aspirar a algo más grande. Pero Melbourne estaba lejos de las ligas universitarias estadounidenses y de los focos de la NBA, así que Giddey tuvo que trabajar del doble para destacar. La Australian Institute of Sports le abrió las puertas y allí comenzó a llamar la atención de los scouts. Tenía apenas 16 años cuando empezó a dominar partidos contra rivales mayores, liderando tanto en puntos como en asistencias. Su estilo no era el de anotador egoísta, sino el del arquitecto, del estratega, que ve el juego como un tablero de ajedrez en movimiento. Para él, el baloncesto no era solo físico, era inteligencia pura. Pero destacar tan joven no solo atrajo elogios, también comenzaron las críticas. Algunos cuestionaban su falta de explosividad física, su aparente fragilidad, para enfrentar a jugadores más agresivos. Giddey sabía que, para cumplir su sueño, debía probarse en el mayor escenario posible, y ese era nada menos que la NBA.
Josh Howard creció en Winston-Salem, Carolina del Norte, una ciudad golpeada por la desigualdad y donde los sueños suelen quedar atrapados en la realidad diaria. Su madre trabajaba largas jornadas limpiando oficinas y manteniéndose firme para que a su hijo no le faltara lo esencial y pudiera enfocarse en desarrollar su talento. Él sabía que el baloncesto no solo era un juego, era una vía de escape, una oportunidad para cambiarlo todo. Cada gota de sudor era una promesa de cambio. Howard no solo jugaba para ganar, jugaba para escapar, para demostrar que era más que las etiquetas que la sociedad le ponía. Wake Forest fue su trampolín. Allí se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la NCAA. Con un estilo agresivo y una defensa férrea, su energía y capacidad de lucha lo convirtieron en el líder emocional del equipo. Sin embargo, las críticas no faltaron. Algunos analistas dudaban de su capacidad de adaptación a la NBA, de su temperamento en momentos de presión. Howard respondía con intensidad, pero en el fondo las inseguridades crecían. La NBA era su destino, pero también el mayor reto de su vida. Josh Primo era un prodigio en Toronto, Canadá. A los 13 años ya jugaba contra jóvenes mucho mayores, retándolos sin miedo, buscando siempre destacar. Su familia de inmigrantes en busca de mejores oportunidades lo apoyó en cada paso. Lo acompañaron a torneos, buscaron becas y oportunidades para que su talento no quedara atrapado en los límites del vecindario. Con solo 18 años se convirtió en el jugador más joven del draft 2021. Su juventud era vista como una oportunidad para moldearlo, para convertirlo en el rostro de una franquicia. El futuro parecía ilimitado, pero también pesaba sobre sus hombros. Era el más joven de una liga de hombres, donde las expectativas eran tan altas como los riesgos de perderse en el camino. El talento de Primo era innegable, pero también lo era su inexperiencia. La presión de ser la esperanza de una franquicia histórica como los Spurs y la necesidad de madurar rápidamente se convirtieron en desafíos tan grandes como sus sueños. Cuando Giddey fue elegido en el 6º lugar del draft, pocos esperaban que un joven australiano de 18 años se convirtiera rápidamente en uno de los pasadores más inteligentes de la NBA. Un chico de Melbourne cuya habilidad para leer el juego parecía desafiar su corta edad. Ahora estaba bajo el foco del baloncesto más competitivo del mundo. La sonrisa del chico esa noche reflejaba la inocencia de un sueño cumplido, pero también el peso invisible de las expectativas que empezaban a rodearlo. Los analistas deportivos comenzaron a hablar del genio de la visión periférica, de su capacidad para ver la cancha como un tablero de ajedrez. Oklahoma City no esperaba resultados inmediatos, pero sí desarrollo y liderazgo. Cada pase acertado alimentaba el entusiasmo de los fanáticos, pero cada error, por mínimo que fuera, era desmenuzado por la prensa y las redes sociales. Giddey no solo jugaba contra rivales en la cancha, jugaba contra las expectativas de quienes lo veían como el salvador de una franquicia en reconstrucción. La presión era constante. Si miraba su teléfono, encontraba mensajes de elogio y críticas despiadadas al mismo tiempo. Si se alejaba, se preguntaba qué dirían de él. Fuera de la cancha, cada paso, cada decisión y cada relación eran examinados como si formaran parte de un partido que nunca terminaba. El joven prodigio australiano empezaba a descubrir que en la NBA el talento es solo la mitad de la batalla. Su vida ahora pertenecía al escaneo de lo público. Josh Howard no llegó a la NBA como una estrella anunciada. Fue la selección número 29 de un draft repleto de nombres legendarios como LeBron James, Carmelo Anthony y Dwayne Wade. Sin embargo, desde el primer día en Dallas, Howard demostró que no era un simple número en una lista. Se convirtió rápidamente en una pieza clave de los Mavericks, aportando energía, defensa y un estilo de juego que encajaba perfectamente con las aspiraciones de campeonato del equipo.
El estilo de Howard era agresivo y decidido, un anotador versátil con garra defensiva, el tipo de jugador dispuesto a lanzarse al suelo por un balón perdido o a marcar al mejor jugador del rival. Fue All-Star en 2007 y parecía haber alcanzado el sueño de su vida, estar entre los mejores del mundo, competir en unas finales de la NBA y recibir el respeto de la liga. Pero mientras brillaba en la cancha, fuera de ella las tentaciones comenzaban a aparecer, y él no era ajeno a ellas. Su espíritu libertino quería experimentar. Dallas lo veía como una promesa eterna, pero Howard luchaba con la presión y el descontrol fuera de las canchas. Las expectativas crecían y la línea entre su vida personal y profesional se volvía cada vez más difusa. Lo que parecía una historia de éxito empezaba a agrietarse y los rumores de problemas de conducta y decisiones cuestionables hacían dudar a los fanáticos y al equipo. Su carrera, alguna vez llena de posibilidades, comenzaba a tambalearse. Josh Primo no solo fue el más joven del draft 2021, sino también una de las promesas más intrigantes. Los Spurs, conocidos por desarrollar talento joven y moldear futuros All-Stars, veían en él una oportunidad para revivir la mística de una franquicia histórica. Era el chico prodigio, el más joven en competir entre hombres hechos y derechos. Primo mostró destellos de lo que podía ser, un anotador explosivo con confianza inusual para su edad. Pero esa misma juventud lo hacía vulnerable. La responsabilidad de cargar con un legado tan grande empezó a pesar más de lo que muchos imaginaban. Mientras intentaba adaptarse, la presión lo acechaba. Los entrenadores esperaban madurez inmediata, los medios esperaban resultados y los fanáticos esperaban la próxima estrella. Ser el más joven en un mundo de adultos hambrientos de éxito es difícil. La presión de las expectativas y la falta de experiencia comenzaron a pasarle factura. El chico prodigio estaba atrapado entre la promesa y el peso de ser la esperanza de una franquicia histórica, algo para lo que tal vez no estaba preparado aún, y bajo esa presión las decisiones equivocadas estarían por llegar. La llegada a la NBA puede ser la realización de un sueño o el inicio de una pesadilla. Giddey, Howard y Primo sintieron la gloria y el peso de las expectativas, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El destino de cada Josh se decantaría y, como en una misteriosa escena del destino, sus vidas girarían al unísono, como lo hace el balón cuando se niega a entrar en el aro. Josh Giddey, el joven prodigio australiano conocido por su visión y madurez en la cancha, se encontró atrapado en un torbellino de rumores y controversias. Surgieron acusaciones devastadoras, haber mantenido una relación inapropiada con una menor de edad. Las redes sociales explotaron como una tormenta incontrolable y lo que antes eran elogios y admiración se transformó en dudas y condena. El mundo digital, implacable y veloz, ya había dictado sentencia antes de que la verdad saliera a la luz y de que la voz del implicado pudiera decir lo contrario. La NBA no tardó en reaccionar, se abrió una investigación y el nombre de Giddey comenzó a aparecer más en los tabloides que en los resúmenes deportivos. Su capacidad para leer el juego y hacer magia con sus asistencias dejó de ser el tema de conversación. Ahora cada pase, cada mirada y cada silencio eran interpretados como un posible indicio de culpa. El chico que soñó con brillar en la NBA ahora se escondía en la sombra de la duda y el desprecio. Las canchas que lo aclamaban se convirtieron en escenarios de juicio y el prodigio australiano veía cómo su sueño se desmoronaba, sin poder hacer nada para detener la tormenta que estaba sobre él. Howard, un All-Star y pieza clave de los Mavericks, había alcanzado el estrellato y el respeto de la liga. Sin embargo, el éxito en la cancha no logró equilibrar el caos fuera de ella. Problemas con sustancias y declaraciones imprudentes sobre el uso de la marihuana en programas de radio comenzaron a desmoronar su imagen pública. La prensa deportiva pasó de hablar de su capacidad defensiva y su versatilidad a cuestionar su disciplina y autocontrol. Durante las finales de la NBA en 2006, mientras Dallas buscaba la gloria, Howard tomaba decisiones cuestionables fuera de la cancha. Las fiestas y los conflictos internos se volvieron más visibles y la paciencia del equipo se agotó.
Su carrera, que alguna vez apuntaba a ser memorable, se fue desmoronando junto a su estabilidad personal. Los Mavericks, que alguna vez lo vieron como un líder en la cancha, comenzaron a buscar la manera de deshacerse de él. Howard pasó de ser un All-Star a un jugador descartable en la liga, incapaz de sostener el peso de sus errores. Su caída no fue un desplome inmediato, fue un lento desmoronamiento de todo lo que había construido. Josh Primo, la promesa más joven de los San Antonio Spurs, fue visto como el futuro de una franquicia histórica. Pero en octubre de 2022 las noticias estallaron. Primo fue acusado de exhibicionismo indebido frente a personal femenino del equipo. La organización, reconocida por su ética y disciplina, cortó lazos de inmediato. Lo que era una joven promesa se convirtió en un caso mediático, un escándalo del que parecía imposible escapar. Primo negó la intencionalidad en los hechos, pero el daño ya estaba hecho. Las entrevistas que antes hablaban de su potencial ahora cuestionaban su integridad y madurez. La carrera de Primo se detuvo antes de despegar, dejando atrás un futuro que parecía lleno de posibilidades. La inocencia de la juventud y el peso de la responsabilidad se habían mezclado de la peor manera. De ser el jugador más joven del draft pasó a ser un ejemplo de promesa desperdiciada. La presión de un entorno profesional y la falta de preparación emocional lo llevaron a un punto de quiebre. La caída de Primo fue rápida y devastadora, y el niño prodigio se convirtió en el símbolo de un futuro que nunca llegó. Errores, decisiones y consecuencias. Los tres Josh tocaron el cielo con el talento, pero el peso de sus actos los arrastró al suelo. El baloncesto puede darte todo, y también puede quitártelo todo. Cuando la presión del éxito se mezcla con la fragilidad humana, el juego deja de ser un sueño y se convierte en una pesadilla. Josh Giddey todavía intenta reconstruir su imagen equilibrando el peso de sus errores con el talento que sigue teniendo. Un joven que soñaba con ser recordado por su visión y su inteligencia en la cancha, pero que ahora lucha por borrar una mancha que lo persigue fuera de ella. La línea entre lo privado y lo público se volvió borrosa y la fragilidad de la fama se reveló con dureza. Su historia es una advertencia sobre cómo un solo error puede cambiar la percepción pública y marcar una carrera para siempre. El talento puede abrir puertas, pero el carácter es lo único que puede mantenerlas abiertas. ¿Podrá Giddey reconstruir lo que el juicio social intentó derrumbar? ¿Podrá alguna vez jugar sin sentir el peso de las miradas y los susurros? ¿Podrá su mente prodigiosa volver a centrarse para ordenar a su equipo en la cancha? Solo el tiempo y sus propias decisiones nos darán la respuesta. Josh Howard vivió la gloria y el peso de la autodestrucción. Conoció el aplauso ensordecedor de los fanáticos y también el silencio demoledor del olvido. Josh Howard vivió la gloria y el peso de la autodestrucción. Conoció el aplauso ensordecedor de los fanáticos y también el silencio demoledor del olvido. Las mismas manos que lo vitorearon comenzaron a señalarlo, a criticarlo y a culpar de no saber manejar lo que tanto esfuerzo le costó alcanzar. Su historia nos recuerda que el éxito en el deporte no solo depende del rendimiento físico, sino de la disciplina y la capacidad de manejar la presión fuera de la cancha. No basta con saber jugar, hay que saber vivir el juego. Howard fue un ejemplo de talento y sacrificio, pero también de cómo los demonios personales pueden eclipsar cualquier destello de grandeza. Y esos demonios, cuando eres una figura de su tamaño, no puedes dejar que hablen delante de las cámaras para que todos los escuchen. ¿Será posible que algún día perdonen sus errores y pueda volver a sentirse parte del juego que tanto amó? Josh Primo vio como el sueño de la NBA se escapó antes de que pudiera agarrarlo con fuerza. De promesa juvenil a desperdicio de talento. La responsabilidad y el escrutinio cayeron sobre él antes de que pudiera entender del todo el peso de sus decisiones. A veces el mayor reto no está en la cancha, sino en cómo manejamos nuestras vidas fuera de ella. Su historia refleja la fragilidad de las promesas jóvenes y la rapidez con la que el mundo puede cambiar cuando se toman decisiones equivocadas. ¿Es demasiado tarde para él? ¿Podrá convertir el error en lección y la caída en redención?
El tiempo sigue corriendo y Primo debe decidir si queda atrapado en su propio error o encuentra una nueva oportunidad para demostrar quién puede llegar a ser y encaminarse de nuevo hacia una carrera llena de éxitos y gloria. La historia de los tres yos es una advertencia sobre la fragilidad del éxito y el poder destructivo de las decisiones mal tomadas. ¿Crees que merecen una segunda oportunidad? ¿Piensas que podrían redimirse y volver a la cima del baloncesto? Queremos leer tus opiniones en los comentarios. Si quieres conocer más historias dramáticas de gloria y caída en el mundo del básquet, suscríbete a Glorias y Caídas del Aro, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este viaje lleno de emociones y lecciones de vida. Porque el baloncesto es más que un juego, es una metáfora de triunfos, caídas y segundas oportunidades. ¿Podrán los tres yos escribir un nuevo capítulo en sus vidas o serán recordados solo como promesas que nunca se cumplieron?